Gracias, Norma, por el espacio. Y Bueno, bueno, acá entonces estamos. gracias. Voy a darle a nuestros asistentes unas instrucciones para el desarrollo de la charla. Las personas van a tener sus cámaras y sus micrófonos deshabilitados para que nos funcione de mejor manera la charla. También vamos a abrir un espacio de preguntas al final de la charla. Camilo nos contará en unos 30 o 40 minutos más o menos acerca del conocimiento que él quiere compartir y abriremos el espacio para preguntas. Las pueden ir consignando en el chat durante el desarrollo de la charla y al final las atendemos. Entonces, sin más, Camilo, te dejo con nuestro público que vino fue a escucharte a ti. Muchísimas gracias. Listo, Normita, muchas gracias. Muchas gracias por el espacio. Yo tengo una pequeña presentación que voy a compartir por acá para que podamos interactuar de forma más fácil. A ver, comparto por aquí. Eh, Listo. Creo que aquí pues ya están observando mi presentación. Y vamos a comenzar un poco, bueno, bienvenidos a todos a este espacio donde vamos a hablar un poco sobre la innovación, el emprendimiento y específicamente el emprendimiento de alto impacto, ¿sí? Y la razón por la cual estoy acá un poco en este espacio es hablarles sobre ese tipo de negocios, digamos, negocios que han tenido como una trascendencia importante últimamente y que tiene una característica de exponencialidad bien interesante. Eh, una de las razones por la cual estamos acá también es precisamente porque además aquí como Norma nos comentó, pues yo estoy vinculado dentro de este mundo del emprendimiento y específicamente pues yo trabajo en una startup, así se conocen pues a las empresas que tienen un crecimiento exponencial en el mercado, una startup colombiana que se llama Paxil y que en esa startup yo tengo una razón específica en mi cargo, que es como en la dirección de estrategia, y es hacer que este tipo de negocio crezca a nivel internacional, específicamente que crezca a nivel latinoamericano, ¿sí? No solamente que se quede con la operación que tenemos actualmente en Colombia, sino que en los próximos 1 o 2 años tengamos una expansión hacia países latinoamericanos. Esa es como una de las intenciones que tienen digamos que este tipo de emprendimientos que son de alto impacto. Los emprendimientos de alto impacto usualmente son conocidos como startups, ¿sí? Ya iremos conversando un poquito de ese tema, pero lo importante es entender cómo esos conceptos y más allá de eso, pues saber que hay un tipo de negocio que tiene un crecimiento exponencial, que es importante, que es lo que en el mundo del emprendimiento se está viendo hoy en día y que son negocios que usualmente tienen una base tecnológica muy importante. Y de hecho, para que ese tipo de negocios tengan ese crecimiento exponencial, también hay digamos que, un vehículo que hace que ese tipo de negocios sean exponenciales y es precisamente la innovación. Por eso hoy vamos a hablar un poquito sobre la innovación, el emprendimiento de alto impacto y un poco de las experiencias que he tenido en este tipo de negocios. ¿Listo? Entonces, bueno, eh, continuando con esto, vamos a comenzar. Usualmente comienzo con esta imagen. Seguramente ustedes ahí, si yo les preguntara qué observan en esta imagen, ustedes me van a decir que observan un río, que observan un artefacto, que en este caso es un puente, pero lo curioso de esta imagen es que efectivamente hay un río y efectivamente hay un puente. Lo que sucede o lo que se ve en la imagen es que el río va por un lado y el puente está ubicado efectivamente en otro lado, ¿sí? Este ejemplo es un ejemplo real y es como la metáfora más sencilla para entender que el mundo está cambiando y está cambiando todos los días y cada vez va más rápido ese cambio, ¿sí? Muchas cosas o en el mercado, muchas cosas no están, pues no cambian, están estáticas, pero en el mundo de la innovación y en el mundo del emprendimiento en sí mismo sí está cambiando y el mundo está cambiando.
Entonces, esta es como la mejor metáfora que uno puede encontrar, o una metáfora muy interesante en la que puede uno entender por qué el mundo está cambiando. Entonces, les voy a contar brevemente la historia de este puente. Se llama el puente Choluteca. Esto que ven acá es el río Choluteca, esto queda en Honduras. Y la historia rápida de este puente es que por allá en la década de los 90, hacia 1996, el gobierno de Honduras quiso construir un puente que uniera las dos partes fundamentales de Honduras, el oriente y el occidente, y este es el río Choluteca. El río Choluteca es como, si lo lleváramos al mundo colombiano, sería como el río Magdalena, que divide literalmente como el país en dos. Y ocurría algo interesante en Honduras en esa época, y era que las dos partes del país estaban desconectadas por la envergadura de ese río, y había una parte del territorio que tenía un gran desarrollo y la otra no. Entonces, en ese orden de ideas, se llevó a cabo un proyecto súper interesante, que era la construcción de lo que en ese momento era el puente más importante, con más tecnología pues en su construcción a nivel latinoamericano. Y se conocía como el proyecto Choluteca, porque pues obviamente por el nombre del río y demás, que era el río Choluteca, se iba a construir el puente Choluteca. Hicieron una inversión muy grande en 1996 del gobierno, fue la obra de ingeniería más grande de Latinoamérica en los años 90. 2 años de construcción. Es un puente que se iba a construir con una distancia de 484 metros, ¿sí? Y lo construyeron 2 años aproximadamente. El gobierno contrató una firma japonesa, construyeron el puente, pero resultó o se generó una situación bastante interesante. Este puente lo inauguran en el 98, en enero, febrero del 98, y hacia septiembre ocurrió una situación particular que nadie tenía en el mapa. Y es que en esa época hubo un huracán que se llamó el huracán Mitch, que golpeó a Honduras muy fuerte, y básicamente en 6, 7 días llovió tanto que es como si hubiese llovido 6, 7 meses en el país. Entonces se inundó toda esta región, el cauce pues del río, digamos que el volumen del río todo aumentó. eh, Fue un desastre natural tremendo, ¿sí? Muchos heridos, muchos muertos por la inundación y demás. Y al pasar el tiempo, sucedió algo bastante curioso e interesante. Y fue que cuando bajó el río, el nivel del río y demás, el cauce del río se fue por otro lado. Entonces, lo que antes pasaba por debajo del río, literalmente, ahora resultó que pues pasaba por el lado, lo cual hizo que el puente quedara pues en desuso. Era ya insuficiente, inoficioso tener el puente, porque ya no funcionaba para lo que funcionaba en ese momento. Mientras funcionó, todo era perfecto, porque se mejoraron las condiciones de vida de la región, se conectó la región, no habían otros puentes. Este fue, después del desastre, fue el único puente en toda Honduras que resistió, digamos que esta situación climática, ¿no? Pero cuando pasó el tiempo, ocurrió eso que ven ustedes: el río por un lado, el puente por el otro, ¿sí? Eso que nos lleva un poco a la reflexión, y es justamente que el mundo cambia y que hay situaciones de contingencia y situaciones del entorno que impactan a la, digamos que en este caso, pues a una población, a una región y demás. Si lo llevamos al mundo del emprendimiento, eso sucede también. Hay un montón de empresas que tienen que repensar su operación para adaptarse a esos cambios, ¿sí? Y justamente pues estamos en un mundo que es bastante volátil y que pueden cambiar las condiciones de mercado. Entonces, este es un ejemplo muy bueno de adaptación. Miren, acá lo que ustedes ven es cómo era el puente en su momento, cómo atravesaba el río de manera normal, interconectaba las dos partes, y ustedes ven acá el hoy de ese puente, un puente inoficioso y demás. Si tienen la oportunidad de ir, ahora esto es pues como digamos que un museo donde usted puede ir a ver qué fue lo que pasó, puede transitar el puente, pero pues se va a encontrar una situación que no es normal, porque fue una inversión muy alta, y que debido a una situación de contexto, de entorno, de contingencia, pues quedó en desuso, ¿no? ¿Por qué? Pues porque este puente, o esta serie de puentes, o en este caso pues de infraestructura, están hechos para durar más, no para adaptarse, ¿no? Eh, y llevándolo justamente al mundo del emprendimiento, nosotros tenemos que hacer que el emprendimiento sea flexible y sea adaptable al mercado, ¿sí? No solamente que tenga un componente de duración y de perdurabilidad en el mercado, sino que se adapte.
de hecho, el hecho de que se adapten en el mercado va a hacer que de alguna manera pues perdure en el mercado, ¿sí? Ese es el nuevo, digamos que el nuevo esquema en donde nosotros estamos parados. ¿Y eso por qué ha sucedido? Por varias razones, pero la principal es el tema de las revoluciones, ¿sí? Usualmente nosotros conocemos la revolución industrial como un hecho que sucedió hace casi 200 años o más de 200 años aproximadamente, y fue un efecto en el mundo que cambió las reglas de juego, ¿sí? Sin embargo, esa no ha sido la única revolución industrial, pues la única revolución que se ha dado en el mundo. Entonces, hablamos de una primera revolución industrial que sí fue esa, 1760, 1840 aproximadamente, la que cambió todo, digamos que la forma de hacer las cosas de manera manual y pasamos a un enfoque mucho más automatizado, donde las máquinas eran las que regían ahora la productividad. Eso se conoce como la primera revolución industrial. Sin embargo, hace un siglo, a principios digamos que del siglo XX, entre 1900 y 1910, se dio otra gran revolución importantísima, que es como el segundo momento de revolución industrial, que fue todo el tema de la revolución a nivel de electricidad, ¿sí? La llegada de la energía, de los bombillos, etcétera, etcétera. Eso generó una revolución en ese momento porque pasamos a una producción en masa, a tener otros esquemas de producción, a tener la iluminación, la energía y demás. Y aquí hay que hacer un pare importante porque para nosotros, y si lo llevamos al mundo de la innovación, en ese momento esto fue un gran hito de innovación, ¿sí? Pero en este momento para nosotros, prender la luz es algo normal y natural, ¿sí? Encendemos la luz y esperamos que un bombillo encienda. Eso es una forma que nosotros de alguna manera ya tenemos totalmente normalizado, pero todo lo que tuvo que suceder para que eso se diera hace un siglo fue toda una revolución, ¿sí? Entonces, ahí empezamos a ver los componentes de innovación que han dado avances en el mercado. Después de ello, tenemos una tercera gran revolución que se conoce como la revolución informática, por allá hacia el 1960, la gran revolución digamos que de lo que conocemos como las TICs. Em, y eso ha tenido un impacto importantísimo, tal vez el impacto más fuerte en el mundo se dio entre los años 90 y los años 2000, donde nos llegaron los computadores, las redes de internet, teléfonos, etcétera. Pero allí hubo una gran revolución importante que al parecer nosotros deberíamos estar ahí parados, ¿sí? Sin embargo, nosotros ahora incluso no hablamos ya de esa revolución, estamos hablando de una cuarta revolución, ¿sí? Y esa cuarta revolución, de alguna manera, se empezó a contemplar en el mundo desde el año 2013, 2014, cuando en el Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, que es el director del Foro Económico Mundial, eh, le dijo a todos los grandes líderes de ese momento, oiga, estamos en otro mundo y se han empezado a generar nuevas dinámicas y eso será lo que rija el país, los países durante los próximos 10, 20, 30 o 50 años, ¿sí? Y a esa gran revolución se le conoce como la cuarta revolución industrial. Entonces, en esa situación de eso que ha venido ocurriendo, pues esa cuarta revolución industrial es como lo que nos marca en este momento el mundo, ¿no? Incluso hay algunos estudios que dicen que nosotros incluso ya estamos como en la quinta revolución industrial. Pero entonces en esta cuarta revolución industrial, técnicamente, que es la cuarta revolución industrial, que técnicamente vamos como entre el octavo año, décimo año, empezamos a ver nuevas tecnologías, nuevos avances, estamos empezando a hablar, o ya empezamos hace un tiempo a hablar de Internet de las cosas, empezamos a hablar de inteligencia artificial, que es como el hito de tecnología más importante de los últimos 2, 3 años, aunque inteligencia artificial venimos hablando por allá desde los años 80, pero entonces empezamos a hablar de una serie de tecnologías de vanguardia que hace que nosotros repensemos lo que estamos haciendo y que las empresas y nosotros mismos estemos como a la vanguardia de esos avances. Entonces las empresas, si son empresas de un carácter tradicional o incluso empresas de tecnología, han empezado a revisar cómo vincular esas nuevas tecnologías en su operación, porque lo que es una realidad es que son situaciones o tecnologías que llegaron para quedarse. O sea, no son momentáneas, son perdurables en el mercado, ¿sí? Y eso es lo que se está
empezando a revisar. Contándoles un poquito acá como de las situaciones que pasan en el mundo del emprendimiento. En el mundo del emprendimiento hay una serie de componentes importantes que hacen que los emprendimientos sean escalables y en donde hay financiadores en el mundo del emprendimiento. O sea, hay inversionistas, fondos de inversión, ángeles inversionistas, etcétera. Hay una gran cantidad de perfiles que invierten en el mundo del emprendimiento de alto impacto o el emprendimiento exponencial, y ellos revisan ciertas situaciones que ocurren en el mercado y cómo esas situaciones o esas tecnologías se pueden ir vinculando al mundo del emprendimiento y a ese tipo de emprendimientos, digamos que le hacen ciertas inversiones, dependiendo de la fase de desarrollo en la que esté el emprendimiento. Entonces, lo que se ha encontrado últimamente en los últimos 2 años, y específicamente lo que pasó en el año justamente anterior, en el 2023, fue que esos fondos de inversión, que son los más sólidos en el mercado, sus apuestas en inversión están alineadas a todos aquellos negocios que tengan que ver con el desarrollo de tecnologías en donde se vincule el tema, por ejemplo, de inteligencia artificial. ¿Sí? Entonces, eso hace que los emprendimientos de alto impacto ya no solo piensen en ciertas cosas que deben hacer, sino que involucren estas nuevas tecnologías en su operación, ¿sí? Y eso es algo que ha ocurrido, seguirá ocurriendo y se fortalecerá aún más, ¿no? Entonces, este tema de la tecnología es supremamente importante como para revisar y analizar esa situación que se está presentando. Eh, por otro lado, esos emprendimientos de alto impacto, en el mundo del emprendimiento existen dos categorías muy fuertes. Existe el emprendimiento tradicional, ¿sí? Y existe el emprendimiento dinámico. La diferencia fundamental entre las dos es que un tipo de emprendimiento es un emprendimiento que no crece a una tasa de mercado tan importante. Son emprendimientos pequeños, crecen a una tasa reducida, usualmente son lineales, ¿sí? Y hay otros que se conocen como emprendimientos dinámicos, que son emprendimientos que crecen a una tasa de mercado relativamente alta y en un corto espacio de tiempo, ¿sí? Los dos tipos de emprendimientos son fundamentales en un ecosistema, ¿sí? Porque se necesitan los dos tipos de emprendimiento. Es tan emprendedor un señor que tiene su carrito de jugos en el parque, en donde es un emprendimiento netamente tradicional, pequeño, estandarizado, o una panadería o un negocio que tiene un crecimiento muy orgánico, eso es un tipo de negocio tradicional, como también hay emprendimientos de alto impacto como las startups, ¿sí? Emprendimientos que seguramente, o startups o negocios que ustedes ven en el mercado que han crecido a una tasa de mercado bastante importante. Ejemplo, todas aquellas tipos de negocio que hay en Colombia que tienen un alto impacto. Rappi, seguramente ustedes lo han escuchado, Nubank, Mensajeros Urbanos, Avi, son emprendimientos que tienen ciertas características. Una de ellas es que la tecnología es el habilitador que hace que este tipo de negocio crezca a una tasa de mercado muy alta. Entonces son emprendimientos que en muy corto tiempo logran inversiones de capital muy altas por medio de fondos de capital, de emprendimiento, y logran crecer en el mercado a una tasa bastante importante. Como les digo, estos dos tipos de emprendimientos son importantísimos en el ecosistema de un país. En Colombia, el ecosistema de emprendimiento ha venido creciendo. Tenemos ley de emprendimiento ya desde hace unos años. Tenemos unos habilitadores, tenemos financiadores de emprendimiento. Eso no ocurría hace 20 años. Ahora sí tenemos todo un ecosistema que se construye todos los días, que se ha venido fortaleciendo, donde hay unos vehículos, por ejemplo, financieros, que si ustedes tienen una idea, la convierten en un modelo de negocio, se pueden presentar para que logren recolectar ciertas inversiones o cierto capital que se necesite para crecer. Entonces, eso ya es posible en un ecosistema de emprendimiento como el de Colombia. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de negocios que tienen un emprendimiento a gran escala o que es un emprendimiento exponencial? Pues ellos tienen como una máxima de negocio, usualmente la llaman propósito organizacional, que en el mundo tradicional de empresas se conocería como la visión de la empresa.
En el mundo del emprendimiento de las startups se maneja más el concepto de propósito y ellos usualmente en este mercado, en este mundo, tienen un concepto importantísimo que es lo que se conoce como el moonshot, ¿sí? Y el moonshot es como, primero esto es una frase que se genera por allá en la década de los 60 por John F. Kennedy cuando en el marco de la Guerra Fría queríamos llegar, pues ellos querían, los estadounidenses querían llegar pues a la luna y él dice, venga, vamos a ir a la luna al final de la década, no porque sea fácil, sino porque de verdad es muy difícil hacerlo. Pero si nosotros nos ponemos esa meta, lo vamos a lograr. Y lo lograron. Si fue verdad, si no fue verdad, eso es otra discusión, pero el hecho, el hito histórico se dio. Se colocaron un objetivo, lo alcanzaron, ¿sí? Y el objetivo era supremamente complejo de alcanzar, ¿sí? Entonces, a ese concepto se le conoce como moonshot. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque en el mundo del emprendimiento dinámico, todo este tipo de negocios tienen un moonshot, es decir, se proponen algo que parece difícil de alcanzar, se proponen algo que parece que no se puede hacer, ¿sí? Entonces, el señor David Vélez de Nubank dijo, venga, mi propósito es democratizar la banca y volver esto una banca digital donde se puedan acceder a servicios y productos financieros sin necesidad de sedes físicas. Y tenemos que en 10 años esto se ha convertido en lo que se conoce en el mundo como un unicornio, que es una empresa que está valorada en, en más de 1.000 millones de dólares. Y eso lo ha logrado en 10 años. De hecho, este señor ha hecho un hito histórico también en el mundo empresarial porque actualmente es la persona más rica del país, ¿sí? Situación diferente a lo que ha ocurrido con los grandes empresarios de Colombia, que les ha costado una vida entera muchas empresas construyendo sus, digamos que sus riquezas, y este señor con un solo negocio en menos de 10 años ha logrado de alguna manera como hackear, digamos que el sistema y logrando posicionar a su empresa a nivel ya casi que mundial. Sí, es el banco digital más grande que hay en Latinoamérica y tal vez en el mundo en este momento. Y ese es como el objetivo de este tipo de negocios. Por eso usualmente en estas startups se conocen esas máximas de Moonshot. ¿Cuál es su propósito y qué es lo que usted quiere hacer? ¿Sí? Entonces, esta referencia siempre la vamos a tener en este mundo del emprendimiento y en el mundo de la innovación. Y es que desde hace mucho nosotros hemos venido hablando de cómo ha venido cambiando el mundo. Entonces tenemos como dos posiciones importantes. Una que se dio desde 1980, donde entendemos que el mundo es un mundo dinámico, que es lo que se conoce como el mundo VUCA, que estamos en un mundo que es volátil, que es incierto, que es complejo, que es ambiguo, pero a raíz, digamos que este concepto de VUCA es lo que ocurrió y lo que ha venido ocurriendo en el mundo desde los 80 hasta el día de hoy. Nosotros empezamos a hablar del mundo VUCA hace escasos 10 años. Sin embargo, ya hemos encontrado que ni siquiera estamos en un mundo VUCA, o sea, estamos en el mundo VUCA, estamos en un mundo que es volátil, incierto, complejo, ambiguo, y si lo vemos a nivel empresarial, pues mucho más. Pero tras la situación de contingencia y de entorno y de contexto que fue el COVID, nosotros encontramos, o sea, ha empezado a hablar que el mundo entró en otra dinámica, que es el mundo Bani, ¿sí? Que además de que sea buca, ahora la tenemos un poco más difícil, y es que estamos en un mundo Bani, donde nos dimos cuenta que somos una sociedad que es frágil, que somos ansiosos, que el mundo no es lineal, que el mundo es incomprensible, que las personas son incomprensibles, que hay ciertas situaciones que son incomprensibles. Entonces, estos dos componentes llevados al mundo de la empresa, al mundo del emprendimiento, pues uno tiene que tenerlos en la cuenta para poder ser adaptable, que es como nosotros comenzamos con esta charla. Necesitamos ahora en los negocios un componente de adaptabilidad, ¿sí? No solamente en el emprendimiento, sino en las empresas, que digamos que a nivel general en el ecosistema empresarial. Pero en el emprendimiento, pues ya cuando nosotros estamos inmersos en ese sistema que es muy flexible, pues nosotros ya tenemos eso en la cabeza, ¿sí? Los emprendedores que han construido esos grandes emprendimientos son personas que son resilientes, que tienen mucho riesgo, que de alguna manera innovan, ¿sí? Que apuestan por sacar adelante un propósito, un negocio, y todo eso se tiene que
configurar también con procesos de innovación, ¿sí? Porque pues el mundo de la innovación no es que de hoy a mañana me voy a inventar algo nuevo y que sea totalmente guau, no. La innovación tiene un proceso, hay formas de hacer, hay metodologías, hay cosas que con cambios pequeños ya podemos hablar de innovación. No es inventarnos necesariamente algo que vaya a cambiar las reglas de juego. Ojalá sí, pero pues los procesos de innovación son procesos que tienen secuencialidad, hay maneras de hacer y hay metodología. Y esas metodologías debemos conocerlas para poder hacer procesos de innovación, ya sea para desarrollar un modelo de negocio, sacar adelante un emprendimiento o aplicar la innovación dentro de una organización para que nosotros logremos dentro de la organización esa adaptabilidad que necesitamos, esa flexibilidad y la perdurabilidad en el mercado. Si no, no lo vamos a lograr. Ahora, si ustedes ven en este slide, hay un componente importante de lo que son las tendencias y la tecnología. Y es que seguramente de esos 4 ejemplos que pongo ahí, seguramente todos ustedes conocen estas empresas. ¿Qué común denominador tienen estas empresas? Primero, tienen tecnología, o sea, su base es 100% tecnología. Y segundo, son empresas globales. Fíjense que ahí no hay ninguna colombiana. Son empresas que ustedes conocen, todos conocemos, pero son empresas internacionales, ¿sí? Todas son. Entonces estamos hablando también de globalización, no solamente de tecnología, sino de globalización. ¿Y cuál ha sido el moonshot de Uber y de Facebook y de Airbnb y de Alibaba? Pues el moonshot es ese propósito que parece imposible, pero que ya lo han logrado. Entonces, Uber técnicamente es la empresa más grande de transporte, ¿sí? Y no tiene ningún vehículo, ¿sí? En Facebook se produce la mayor cantidad de contenido y es el más popular, y ese contenido ni siquiera lo genera Facebook, lo generan todas aquellas personas que están en Facebook y que generan el contenido, ¿sí? Entonces, así fue que creció esa red. Airbnb no tiene ninguna propiedad, pero es el negocio más grande de acomodaciones en el mundo, ¿sí? Entonces, aquí vemos cómo de alguna manera este tipo de negocios han desarrollado formas diferentes de hacer cosas. Entonces, Uber con el tema de los taxis, Facebook con todo lo que es la prensa impresa y el modo de generar contenido, ¿sí? Airbnb con todo lo que tiene que ver con hoteles y espacios físicos. Entonces, por ejemplo, un negocio como en Airbnb, al ser el más grande, eh, pues ha cambiado las condiciones de lo que es el sector de la hostelería y del alojamiento, ¿sí? Y Alibaba, que seguramente también lo conocen, es la empresa más grande que tiene, o sea, es la empresa más grande de retail a nivel mundial, incluso más grande que Amazon, porque pues esto es una empresa gigante y no tiene un solo inventario, ¿sí? Y tienen verticales de negocio, entonces tienen Alibaba como negocio principal, que es un negocio al por mayor, pero tiene una línea o una vertical de negocio que es al menudeo, que es AliExpress, que seguramente ustedes han utilizado AliExpress para traer alguna cosa, pero básicamente lo que está dentro, cualquier artefacto o cosa que uno necesite, eh, allí la encuentra, ¿sí? Allí la encuentra y la puede traer muy fácilmente. Esto no era posible hace 20 años. Pues, para traerse usted un celular de China le tocaba importar un contenedor completo de celulares. Esta gente le puede traer el celular en una unidad, ¿sí? Entonces, son negocios que han cambiado las dinámicas del mercado. Y aquí hay otros, ¿no? Que seguramente ustedes también han escuchado, el tema de Netflix y que de alguna forma llevó a la quiebra un negocio como Blockbuster que no innovó, ¿sí? Que no hizo las cosas como debería hacerlas. De alguna manera Apple, con todo lo de la industria de la música, Amazon. Entonces son ejemplos de grandes empresas que tienen tecnología, que han cambiado las reglas del juego y que esos ejemplos también se replican a nivel local en un país. Entonces tenemos en este momento, en Colombia existen más de 2.300 startups, ¿sí? O sea, es una cantidad de personas y de emprendedores con las ganas y el interés de conocer más de esto y de cambiar las reglas de juego y de sacar adelante negocios que sean supremamente flexibles en el mercado y que logren llegar a impactar el mercado internacional, como lo es el ejemplo de muchas empresas colombianas que tienen como base la tecnología.
¿sí? Entonces, eso es supremamente relevante e importante. Y también, de alguna forma, el avance de la tecnología ha hecho que las reglas de juego cambien, porque si ustedes se fijan acá en esta imagen, donde hablamos de cuántas personas o usuarios se consiguen, o sea, cuánto me demoro, nos demoramos para alcanzar 50 millones de usuarios, pues una aerolínea hace un siglo, ¿cuánto le costó? Pues le costó 68 años poder tener 50 millones de usuarios. Pero cada vez que se va vinculando la tecnología, esa franja de tiempo va disminuyendo, 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 hasta que ustedes encuentran acá cosas impresionantes como por ejemplo un juego, que era Pokémon Go, que en 19 días logró tener 50 millones de usuarios, ¿sí? O sea, el común denominador es la tecnología. Y cada día, si ustedes se fijan, la tecnología va cambiando, las transacciones minuto a minuto en las grandes plataformas van aumentando. Entonces, todos los días tenemos más redes sociales, porque pues nosotros hacemos seguramente uso de algunas redes sociales, pero existen más de 1000 redes sociales, ¿sí? Y existen tecnologías en donde la transaccionabilidad minuto a minuto va creciendo año a año. Sí, esto seguramente ustedes han revisado en algún momento este tipo de comparativos entre diferentes plataformas, redes sociales y demás, y lo que uno encuentra es que todos los días, que todos los años, esta tasa de consumo de las personas aumenta. Entonces, ustedes se fijan en un ejemplo como TikTok antes del 2019, no era una plataforma tan conocida, era una plataforma importante, pero no tan relevante. Y después del 2020 o en el marco de todo lo que sucede en el mundo con el tema del coronavirus y demás, se disparó el uso de TikTok, tanto así que Microsoft en agosto del 2020 hizo una oferta para comprar este negocio en 50 millones de dólares. Sí, o sea, una cifra descomunal en un negocio que tenía, que llevaba escasos 3 años en el mercado. ¿Sí? Entonces ya hemos venido cambiando. Desde hace mucho cambiamos. Ya pasamos de álbum de fotos a primero tener Facebook, ahora hablamos de Instagram, de tener un correo escrito a un correo electrónico, a pasar de lo que antes era digamos que, un VHS para ver una película, a tener una plataforma de streaming. Pasamos de tener disquetes, los que conocieron los disquetes, los CDs, eh, a incluso pasar ahora ni siquiera a USBs, ahora hablamos de nubes donde podemos almacenar la información, pasamos de plataformas o sí, como ciertos mecanismos tradicionales para conseguir, digamos, empleo, como lo era los clasificados de un periódico, a tener una plataforma que hace eso, como LinkedIn. Pasamos de un cassette a una plataforma como Spotify o Deezer o YouTube Music o la que ustedes quieran, donde hay una cantidad de contenidos que cambiaron las reglas de juego de lo que es escuchar música, por ejemplo. Y todo esto tiene un componente importante y es la innovación, lo que sucedió para que esto ocurriera. Pasamos de teléfonos como estos a tener WhatsApp, pasamos de libros escritos a tener unas plataformas y repositorios de información importantísimos como Wikipedia y otras, donde se almacena la mayor cantidad de información que hay. Pasamos incluso en este, que es una tendencia que todavía es fuerte, como la televisión, se ha encontrado que el consumo de televisión ha venido disminuyendo desde hace mucho tiempo. La gente ya no ve tanto televisión, ahora consume más contenido digital en plataformas como YouTube y en otras. Sí, entonces el uso de la televisión tradicional ha venido cayendo durante los últimos años. Y pasamos de hacer cartas en máquinas de escribir. Seguramente muchos de ustedes no conocieron las máquinas de escribir como este artefacto que fue innovador en su momento. Pues ahora tenemos editores de texto que nos corrigen, que nos ayudan, que nos justifican, etcétera. Y todo lo podemos hacer centralizado en un computador. ¿Sí? Incluso ahora ya ni siquiera muchos utilizan tanto el computador, sino más el teléfono, en el smartphone. En un smartphone uno ya tiene toda la información que necesite. ¿Sí? Miren, por ponerles un ejemplo del avance de lo que ha sido el tema de la música. Empezamos desde hace 20, 30, 40 años, 50 años con lo que eran los cassettes, los discos, después pasamos por los CDs. En el año 2000 se generó un hito histórico de disrupción importante, como lo es el nacimiento de Napster, que es una plataforma que fue la primera plataforma que de alguna manera
hackeó lo que es el sistema de la música, cambió las reglas de juego de lo que es la música al tener o al diseñar la primera plataforma donde uno podía consumir audio. Y de ahí en adelante empezó un cambio importante desde el año 2000. Entonces, llega iTunes, después llega las plataformas de música, Spotify, Deezer y todas las que ustedes conocen. Y esos cambios se han dado en un espacio cada vez más corto, ¿no? Antes las disrupciones y la innovación demoraba mucho tiempo, pero a medida que ha pasado el tiempo, esos cambios por medio de tecnología han venido siendo mucho más corticos. Entonces, entre el 2000 y el 2024, en escasos 10, 20, 25 años, han ocurrido una cantidad de innovaciones en el mundo que ha cambiado las reglas. Hemos hecho más cosas desde el 2020 al 2024 que lo que ocurrió entre 1920 y el año 2000, ¿sí? Todos esos cambios han sido importantes. Entonces también, como les decía, en el mundo de la tecnología, antes hablábamos de la web 1.0, después hablamos de la web 2.0, ahora estamos en la web 3.0, donde hablamos de redes semánticas, donde hablamos de inteligencia artificial, donde hablamos de una cantidad de nuevos componentes a nivel tecnológico que hace unos años no. Entonces, esto es un llamado también a que todos tenemos que estar a la vanguardia de esa tecnología. Lo que aprendimos hace 5 años, de pronto ya hoy es totalmente obsoleto. Hoy tenemos realidad virtual, tenemos realidad aumentada, ¿sí? Tenemos espacios de inmersión que cada vez son más importantes. Hay entornos donde ya básicamente, pues esto es como el común denominador. A nosotros en este momento nos están llegando todas esas tecnologías que se están desarrollando y que seguramente van a ser muy fuertes en los próximos años y nosotros tenemos que estar preparados por eso. Y en ese orden de ideas, pues precisamente es que nosotros tenemos que estar alineados con temas como la innovación, cómo nosotros vamos a responder a los cambios que se van a ir presentando durante todos estos años, porque todos los días van llegando cosas nuevas. Entonces yo debo tener la capacidad de ser lo suficientemente creativo e innovador para poder adecuar mi profesión, mi quehacer, mi empresa y lo que estemos haciendo en este momento para poder estar a la vanguardia de lo que va a ser en los próximos años. Muchos cargos que hace 10 años no existían, hoy ya existen. Sí, o sea, cada vez, y ustedes ven que cada vez hay nuevos oficios y nuevas cosas que hacer. Todo eso está muy relacionado con el tema de la tecnología y con el tema de la innovación. Entonces, es un llamado también a que nosotros innovemos, es un llamado a que nosotros emprendamos, que logremos dar ese paso adicional en el mundo del emprendimiento, que es un mundo supremamente bonito, porque como les dije, todo este emprendimiento, todo este mundo del emprendimiento tiene propósito. Cuando ustedes hablan con los emprendedores de alto impacto, siempre tienen un propósito, un sueño. Entonces, están entusiasmados por llegar a eso, por cambiar las reglas de juego. Entonces, ahora estamos hablando de ese propósito. Eso no se hacía hace 15, 20 años, 30 años. Entonces, fíjense que hay un estudio interesante, y aquí ya vamos como cerrando, en donde en un estudio que se hizo del Standard Poor's 500, que es como es uno de los índices de la bolsa bursátil de Nueva York, donde están las 500 empresas más grandes del mundo, se encontró que en los años 20 y en la primera parte del siglo XX, las empresas más grandes que estaban dentro de este índice duraban alrededor de 67 años dentro del índice, o sea, seguían siendo grandes durante todo ese tiempo y estaban ahí. Hoy no, hoy la historia de las 500 empresas más grandes del mundo pueden llegar hasta durar 15 años y van cambiando. Las primeras 10 empresas más grandes del mundo de los 90 no son las mismas de hoy. En los 90 las grandes empresas más grandes del mundo eran Coca-Cola, Pepsi, McDonald's, Toyota. Siguen siendo muy grandes, pero hay hoy empresas que son más grandes y que son de tecnología. Entonces, todas esas empresas que están diseñadas para el éxito o fueron diseñadas para el éxito del siglo XX, si no innovan, si no se adaptan, van a terminar condenadas al fracaso en el siglo XXI. ¿Sí? Esto es un llamado importante, supremamente importante. Las empresas o sí, las grandes empresas que no han logrado entender esta dinámica son empresas que seguramente ya no existen, ¿sí? Entonces ahí hay como dos relaciones, lo que es el pensamiento lineal y lo que es el pensamiento exponencial.
El pensamiento lineal, todo lo que hace la empresa tradicional. El pensamiento exponencial, todos aquellos tipos de negocio que ahora piensan en otras cosas, ¿sí? No son tan estandarizadas, son más vivas, se adaptan más fácil, crecen más fácil, logran adaptarse fácilmente a cualquier entorno. Entonces, para eso uno tiene que estar preparado, ¿sí? Porque las empresas, si necesitamos que sean perdurables en el tiempo, necesitamos que se adapten. Entonces hemos migrado ya últimamente de un pensamiento lineal a un pensamiento totalmente exponencial, a otra cosa, ¿sí? Que es diferente, que es lo que necesitamos hacer en digamos que con las empresas del futuro, que sean exponenciales. Hemos pasado de la eficiencia, de lo que es un carro, por ejemplo, de lo que nosotros hasta hace unas décadas hablábamos de eficiencia operativa a aprendizaje, ¿sí? Entonces, ahora estamos hablando ya, esto que ustedes ven acá a mano derecha, se conoce como el Aeromóvil 4.0, es una realidad, va a entrar a producción y venta a nivel comercial en los próximos meses, en los próximos años, literalmente es un carro que vuela, ¿sí? El Aeromóvil 4.0, cuando tengan posibilidad de ver las fases de testeo y del prototipo, ya funcional y demás, es súper interesante ver cómo ya esto totalmente ha roto lo que es un carro, ¿sí? Ha innovado ya a otro tema, ha generado una disrupción importante, ¿sí? Entonces, todos esos tipos de negocio, todos esos negocios que son adaptables, que crecen y demás, tienen una máxima importante y es la generación de una propuesta de valor, ¿sí? Que su estrategia es un propósito, su estrategia es lograrle darle al cliente lo que el cliente necesita, que esa propuesta de valor sea diferenciada, que genere beneficios en el cliente, que los clientes estén dispuestos a pagar por eso, ¿sí? No es diseñar un modelo de negocio con la visión del emprendedor, sino generar un modelo de negocio con la visión del emprendedor, pero siempre centrado en el usuario y en lo que ese cliente quiere. Sí, es cada vez más personalizado el tema. Y para eso hay un montón de herramientas que se pueden hacer. Ahora bien, tenemos ya ahora un montón de nuevos enfoques estructurales a nivel de empresa, porque antes hablábamos de empresas que eran muy robustas y supremamente jerarquizadas, ahora hablamos de empresas mucho más flexibles. Entonces ahora hablamos de enfoques como, como la holocracia, como la sociocracia, como esto de acá se llama el modelo TIL, que cuando tengan un tiempo revísenlo. Estamos hablando de nuevos enfoques de organización de equipos de alto impacto, como son los squads. Entonces, hemos cambiado, hemos evolucionado en muchas dimensiones, no solamente en el modelo de negocio, en la empresa, en la innovación, sino en la estructura de la empresa, en cómo se hacen las cosas al interior de una organización. Ahora tenemos organizaciones con equipos que son supremamente flexibles, donde todo puede cambiar todos los días y las empresas están diseñadas para eso, para que cambien justamente, ¿sí? Acá lo que vemos rápidamente son las empresas, como les decía, existen alrededor de unas 2.300 startups en Colombia. Todos los días se generan más y hay un montón de ideas súper interesantes en este mercado, pero pues estas son como las más relevantes. Entonces, seguramente ustedes conocen algunas, Platzi, Laika, Liftit, ¿sí? Frubana, Tool, Merkeo, Adi, son empresas que tienen base tecnológica, son empresas que muchas de ellas ya incluso pasaron la etapa de ser startups y ya son negocios muy grandes, pero pues el llamado es que ahí hay un ecosistema interesante que se está explotando y que es una invitación a que todos demos ese paso adicional y que nos demos la oportunidad de conocer y de hacer, o sea, ser gestores de cambio para poder desarrollar iniciativas de emprendimiento que podamos llevar a otro nivel. Pero para eso necesitamos configurar un modelo de negocio, para eso necesitamos saber sobre innovación, conocer metodologías de innovación, para eso necesitamos ser creativos y hay un montón de herramientas ahí que nos pueden ayudar para poder diseñar ese modelo de negocio que queremos y esa idea que queremos llevarlo a un modelo de negocio. Todos tenemos ideas, ideas supremamente interesantes, pero las ideas son ideas y hasta que no se materialicen no se vuelven un modelo de negocio. Entonces, hay una forma de hacerlo, hay una metodología y es la invitación a que conozcan esa metodología, a que hagan una inmersión en este mundo
para que podamos pues avanzar y sacar, cada vez sacar más negocios con estas características de tecnología y de exponencialidad, ¿no? Algunos de los factores más importantes que se deben tener en cuenta para el éxito de las startups es que el modelo de negocio llegue en un buen momento al mercado, a eso se le conoce como timing, que haya un equipo de trabajo importante y centrado en emprendimiento, que haya una idea de negocio, que esa idea de negocio se vuelva un modelo de negocio y que haya financiación para sacar adelante ese negocio, ¿sí? Y son componentes importantes para que nuestro emprendimiento tenga éxito, ¿sí? Y cada vez el ecosistema, por ejemplo, en Colombia, se ha venido fortaleciendo en justamente ese ecosistema de emprendimiento. Ahora, finalmente, la innovación les decía que es un componente fundamental. Acá lo que ustedes ven son algunas situaciones de inventos que no hicieron un buen proceso de innovación y terminaron de alguna manera con ciertas dificultades. Entonces, son artefactos que no estuvieron, que tuvieron como un fracaso en el mercado por no hacer un buen proceso de innovación, por no centrar la operación en el usuario. Entonces acá vemos Pepsi Blue, de pronto ustedes conocieron Pepsi Blue, que literalmente pues era una Pepsi color azul que al principio generó mucha novedad, pero después no fue tan relevante y terminó saliendo del mercado. Windows Vista, por ejemplo, también un producto que no estaba centrado en el usuario, sino en la operatividad de lo que en ese momento era Windows, pero este tal vez ha sido el sistema operativo más débil que ha tenido Microsoft porque no les funcionaba. ¿Sí? De allí salieron los famosos parches. A cada rato tocaba enviarle actualizaciones porque tenía muchas fallas y era porque no le hicieron un proceso de pruebas. ¿Sí? Entonces, hay muchos artefactos que ustedes encuentran en el mercado que no han tenido un impacto y ese impacto se ha dado por no hacer un buen proceso de innovación. ¿Sí? En la innovación hay un proceso y hay metodologías, herramientas para hacer innovación que es una invitación a que conozcan. Si eso se logra hacer adecuadamente, el producto, el servicio que va a salir al mercado es un servicio por el cual el cliente esté dispuesto a pagar, ¿sí? Y no un producto que lo saco, que no se vende y que tengo que sacarlo del mercado, ¿sí? Y acá encontramos algunos ejemplos de productos que sí estuvieron centrados en el usuario, es decir, que estaban diseñados para que el usuario estaba dispuesto a pagar. Entonces encontramos acá una cafetera portátil para los exploradores, los viajeros que les gusta el café. Encontramos esto que es una innovación importantísima, que es un secador de cabello que tiene una característica importante y es que no suena y además de eso tiene una potencia muy alta y es muy pequeño y compacto. Encontramos este frasquito de salsa de tomate que también tiene una innovación importante y fue un sistema en el que solamente saliera la cantidad que yo necesito de salsa de tomate y no el frasco de vidrio que usualmente existía. Encontramos aparatos para cargar eh, diferentes dispositivos en uno solo. Encontramos un jabón que también es champú, por ejemplo. Encontramos una pequeña innovación. Por eso les digo que no necesariamente una innovación es crear algo nuevo, sino generar una mejora o que ayude un proceso, por ejemplo. O sea, acá encontramos a alguien que dijo, venga, necesitamos inventar o diseñar algo que me permita tener en orden la cinta y no tener que yo estar buscando en dónde fue el último pedazo que recorté. Entonces, todo eso parte de un diseño centrado en el usuario. Y ahí hablamos de innovación. Entonces, cuando hablamos de la configuración entre la creatividad, la innovación y el emprendimiento, ahí tenemos una idea supremamente ganadora. Mi invitación es conozcan, desen la oportunidad de conocer herramientas, de investigar sobre estos temas, de crecer en estos temas, de poder de alguna manera interactuar, porque para desarrollar estos procesos de innovación y emprendimiento se necesitan equipos de trabajo, o sea, eso es fundamental. Y esto es una opción y una oportunidad muy interesante a explorar ese mundo. ¿Sí? Y esa es como mi invitación. Entonces, al final, en el mundo del emprendimiento, mi invitación es salten, desen la oportunidad, emprendan, que en algún momento eso que ustedes pensaron y soñaron va a salir adelante y van a ser gestores de cambio y eso va a generar un impacto a nivel de desarrollo económico de este país. ¿Sí? Pero para eso necesitamos conocer las herramientas. Entonces,
pues bienvenidos a este espacio. Espero que haya sido de utilidad. Ahora, si ustedes tienen alguna pregunta, duda, inquietud, pues ahora pues me remito como a responderles esas duditas. Entonces, bueno, no sé si hayan dudas, preguntas. Gracias. Gracias por tu tiempo y gracias por esta tan valiosa información. Veo Los que no hay invitamos preguntas. no tenemos preguntas en el chat. Si alguna persona quiere intervenir, puede pedir la palabra y abrimos el micrófono para que nos cuente sus inquietudes o comparta con nosotros la pregunta que tiene. Yo veo que en algún momento, Norma, me quedé sin luz. Y es que en donde estoy se apagó todo Sí, el sistema de luces y quedé como en penumbra. Pero bueno, no importa. sí, sí, nos dimos cuenta, pero no te Qué afanes, pena. te escuchábamos bien, no hay ningún problema. Bueno, creo que nuestros invitados no tienen preguntas, entonces, pues a propósito de este tema que nos compartió Camilo, tan interesante, acerca de la innovación acompañada de la transformación digital, la escuela cuenta con un diplomado en innovación y transformación digital que hace parte de la oferta de sus programas de educación continuada. Entonces, aquí en el chat les voy a dejar la información del diplomado. Si alguna persona está interesada o desea tener más información, por favor, me pueden escribir al correo de la escuela y con mucho gusto los atendemos. De igual forma, la grabación de esta charla se compartirá para que la puedan tener como material de consulta. Yo creo, Camilo, que no es más porque las personas parece que no tienen preguntas. Además, estamos en inicios del partido de Argentina, entonces yo creo que ya las personas están listas Están en modo para, fútbol. están en modo fútbol, muchas de ellas, sí. Entonces, Camilo, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias A por ti, Norma, por compartirnos la lo que nos invitación y a todos por compartiste. escucharme. Bueno, muchísimas gracias. Que estés bien. Chao, chao. Bueno, muchas gracias. Que estén bien todos. Hasta luego. Y Adiós, bienvenidos al curso, gracias. al Diplomado de Innovación y Emprendimiento. Gracias, Camilo.